Buenas tardes, mi nombre es Valeria Orozco, soy estudiante del grado 10 en la institución educativa distrital del barrio Simón Bolívar. Hoy me encuentro con mi amiga Erika Galindo, a la cual le estaré realizando una serie de preguntas. Mi primera pregunta para ti, Erika, es ¿qué hizo Jorge Eliezer Gaitán por el pueblo colombiano? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue un influyente político aquí en Colombia en la década de los 40, el cual buscaba siempre la defensa de las causas populares. Siempre buscaba la igualdad y ayudar a la clase obrera y la clase más baja, que en ese entonces estaba siendo muy vulnerada por el Estado y por otros partidos políticos que se originaron en ese momento. Segunda pregunta, ¿a qué se le llamó el Bogotazo? Bueno, el Bogotazo se originó en Bogotá en el año de 1948, específicamente un 9 de abril, debido a conocerse en ese día el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, de ese político del cual estábamos hablando anteriormente. Fue asesinado debido a sus ideologías políticas. Muchos partidos o muchos enemigos no estaban de acuerdo a la forma de llevar la presidencia o llevar Colombia si llegase a llegar como presidente. Entonces se generaron muchos disturbios en Bogotá en ese entonces, hubo muchas muertes, mucha masacre y mucha destrucción aún de las edificaciones y hubo mucha violencia. Tercera pregunta, ¿consideras que Jorge Eliezer Gaitán ayudó al pueblo colombiano? ¿Por qué? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán era un hombre que buscaba la igualdad, buscaba que se tuviese una mejor educación, que todos tuviesen disposición y tuviesen la oportunidad de tener una buena salud. Él ayudaba a la clase obrera, ayudaba a la clase más baja, a los más vulnerados. Era un hombre que no solamente daba oratorias y daba discursos, sino que también accionaba. Hizo muchas obras benéficas, hizo muchas acciones para ayudar al pueblo que lo necesitaba. Cuarta pregunta, ¿crees que Gustavo Rojas Pinilla fue un buen presidente para el pueblo colombiano? ¿Por qué? Bueno, este presidente dejó cosas muy positivas para Colombia. En su candidatura incluso fue que llegó la televisión en Colombia. En su candidatura, en su forma de gobierno, implementó nuevas escuelas, nuevas universidades, ayudó y veló por los derechos de los indígenas. Su hija también participó mucho para que los niños en ese entonces que no tenían los recursos o la posibilidad de tener una educación la tuviesen. Así que es un hombre que influyó mucho en Colombia en ese entonces. Quinta pregunta, ¿por qué crees que se formaron los movimientos guerrilleros en Colombia? En ese entonces en Colombia había mucha persecución política, mucha desigualdad, había mucha marcación de las clases sociales, había una división, había una exclusión. Si tú pertenecías a la clase alta, pertenecías a la clase media o a la clase baja, se marcaba mucho eso. Añadémosle de que los campesinos no tenían la ayuda, muchas veces no se les daba lo que debían dársele, no se les daba las ayudas, no se les prestaban las ayudas que se necesitaban o que ellos merecían. Así que por eso se originó estos movimientos, añadiéndole lo que pasó con Jorge Eliezer Gaitán, que muchos estaban inconformes con lo que se estaba viviendo en ese entonces en Colombia. Sexta pregunta, ¿cuál es el objetivo de la guerrilla en Colombia? El objetivo de la guerrilla en Colombia es tener poder, controlar y tener dominio de las regiones más vulneradas, de las regiones que de pronto no hay una intervención del Estado como tal o una ayuda del Estado como tal. ¿Para qué? Para poder llegar al gobierno, para poder llegar al Estado, dominar y así tener control absoluto de todo el pueblo colombiano. Séptima pregunta, ¿qué pasó en el año 1970 en Colombia? En ese entonces se eligió al presidente Misael Pastrana y se dice que su candidatura fue origen de un fraude electoral. Octava pregunta y última, ¿me podrías nombrar 6 presidentes de Colombia? Juan Manuel Santos, César Gaviria, Misael Pastrana, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Rojas Pinilla.
Esto fue todo por hoy, muchas gracias, que tengan buena tarde.